Estábamos entonces en el libro de Hechos, leído hermano. Vamos a leer ahí varios versículos porque lo dije en una oportunidad anterior y a veces nosotros tenemos la fuerte tendencia a tomar la Biblia por pedacitos y extraemos o vemos cosas y creemos que ese pedacito de la Escritura es algo aislado y muchas veces podemos malinterpretar algunos párrafos de la Biblia. Pero como estamos estudiando el libro de Hechos y ya hemos tenido varias predicaciones, voy a tratar hoy día de unir algunos conceptos para que podamos entender lo que hemos leído en esta, o lo que ha leído el hermano Gaspar en esta mañana. Lo voy a volver a leer. En Hechos 8, del 1 al 4, dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a los hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. El concepto que comúnmente aparece en nuestras mentes cuando vemos este tipo de cosas es que la iglesia estaba siendo atacada. Y cuando vemos que este hombre Pablo estaba haciendo este tipo de situaciones con los hermanos, mujeres, hombres, llevándolos inclusive a la cárcel, el panorama que se viene a nuestra mente es como de derrota, como que la cosa está, en vez de ir creciendo, estaba derrotando, como que la iglesia iba pasando un mal momento, por decirlo así. Pero tenemos que tener en cuenta de que el mundo en general, el mundo de la época conocido ahí, era un mundo pagano, era un mundo que no tenían un conocimiento certero de Dios. Muchos de ellos tenían sus deidades, tenían sus formas de hacer cultos a Dios, pero no conocían al verdadero Dios y mucho menos conocían al Salvador, el Cristo, que había venido a rescatar a la humanidad, o había venido a rescatar a su pueblo, para que le sirvieran, para que le adoraran y finalmente para llevarlos a morar consigo por la eternidad. Me acuerdo de una ilustración de un... Era chiste en realidad, pero lo quiero usar como ilustración. Un señor iba, que estaba mal de su cabeza, estaba loco, se roba un vehículo y como estaba mal de su cabeza, este señor toma la carretera y se mete a toda velocidad, pero va contra el tránsito. Y él va ahí y los autos le hacían el quite, lo esquivaban y él como que iba muy bien por ahí donde iba. Obviamente tenía sus facultades perturbadas. Iba a la radio prendida y de repente en el noticiario aparece la noticia. Hay un loco que va en sentido contrario al tránsito, así que tengan cuidado, decía el locutor por la radio. Y el loco que escucha la noticia dice: ¡uno! ¡Son miles los que vienen en contra del tráfico! Pero quiero ilustrar esto porque la iglesia iba contra el tráfico en la época que fue puesta. El mundo era un mundo condenado, era un mundo que no buscaba a Dios sinceramente, un mundo que no le interesaba la presencia o la bondad de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y la iglesia fue puesta para ir en contra de este mundo que estaba totalmente perdido. Pero lo glorioso de la iglesia es que esta iglesia, en vez de ser derrotada, si ustedes piensan, cuando Jesús parte en los primeros capítulos de Hechos, estaba con sus discípulos, les estuvo enseñando y finalmente les da un mandato: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El mandato del Señor era: vayan y prediquen, hagan discípulos en todas las naciones, lleven el Evangelio a todo este mundo negativo. Claro, era fácil porque el Mesías estaba al lado de ellos, Jesús que les había enseñado estaba con ellos y todo funcionaba bien y se veía bien el panorama, pero de repente dice que Jesús se empieza a despedir y que es alzado al cielo y ellos se quedan mirándolo, y yo creo que empiezan a ver, pero yo pensé, y muchos de los apóstoles a lo mejor estaban pensando, que Él iba a estar con nosotros, que Él nos iba a acompañar en esta labor y que íbamos a seguir como lo hacíamos antes, trabajando juntos. Pero había algo que había dejado el Señor y una promesa que les había dado. Dijo: quédense en Jerusalén, quédense juntos, oren,
porque yo enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, como lo escuchamos en unas predicaciones anteriores, vendrá poder sobre ustedes. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Así que era Dios mismo que iba a estar con la iglesia trabajando. Ellos no lo estaban entendiendo plenamente. Bueno, siguieron las instrucciones de Cristo, se congregaron, se juntaban, oraban, pero no veían el sentido a lo mejor de lo que estaban haciendo. Hasta el momento que viene el Espíritu Santo sobre ellos y se para Pedro lleno del Espíritu Santo, y a través de una predicación se convierten cerca de 3.000 personas. El Espíritu Santo empezó a obrar con esos 120 hombres que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Si ustedes piensan, son 120 hombres contra todo el mundo conocido en esa época. La diferencia era abrumadora. ¿Cómo estos hombres iban a llevar con este evangelio, iban a llegar con esta verdad a un mundo pagano, a un mundo que se oponía a las enseñanzas de Cristo? Es más, los religiosos que estaban más cerca de las doctrinas cristianas de Dios, los judíos, también se oponían a la verdad que venía a traer Cristo, el Mesías. Ellos no creyeron que Cristo era el Mesías, y la propia religión judía, la religión que Dios había instaurado, lo que Dios había puesto a través del tiempo, se había vuelto en contra de estos hombres que estaban hablando de este evangelio, de esta verdad que Dios les había mandado a predicar. O sea, eran unos locos, porque así los veían, tratando de convertir a un mundo hostil, un mundo duro, un mundo que no conocía nada acerca de la verdadero sentido de la palabra de Dios. Voy a hacer un pequeño recorrido, así que hoy día les va a tocar largo, así que pónganse, o giren los que tienen al lado, voy a tratarlo de hacer breve, porque muchos de los versículos los puse en la pantalla para que no los tengamos que ver, y los vamos a ir leyendo a medida que vayamos pasando estas etapas de la iglesia primitiva. Cuando el Señor nos muestra este versículo, o Lucas escribe acerca de este acontecimiento, el Señor estaba obviamente en control de la iglesia. Hay algo que nosotros no tenemos que desechar nunca, y es entender que el Señor es soberano sobre todas las cosas. El Señor no es soberano solamente sobre su iglesia. El Señor es soberano sobre todo lo que existe, sobre todo lo creado. Su soberanía está por sobre todas las cosas. Y esto era lo que iba a mostrar, o iba a demostrar un cambio fuerte, diferente con lo que iba a pasar con la iglesia. El libro de Hechos, a pesar de las cosas, los primeros relatos que aparecen ahí, nos muestra que Dios, a pesar de todo, estaba en control de las situaciones, y que Él iba a hacer las cosas con un propósito. Eso es glorioso. Nosotros a veces hacemos cosas sin mucho propósito. No sé si se han dado cuenta. De repente empezamos a hacer cosas y de repente, ¿para qué estoy haciendo esto? No sirvió de nada y queda tirado. El Señor tiene las cosas claras, y Él, cuando quiere hacer algo, Él sabe hacia dónde quiere llevar las situaciones y las cosas. Bueno, vamos a empezar mirando algunos eventos, y voy a empezar con la curación de un cojo. A ver si se... ahí está, qué bueno. El versículo dice en Hechos 4:19, y vamos a ir viendo ahí 4 cositas por lo menos. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Esta declaración la dio Pedro delante de los sacerdotes, que le estaban interrogando acerca de un hombre que había sido sanado, un hombre que era puesto a pedir limosna fuera del templo, y cuando Pedro iba a orar con otro discípulo, dice que llegó ahí, y estos discípulos, viendo a este hombre que estaba pidiendo limosna, el hombre obviamente pensó, dijo, bueno, si estos son seguidores, tienen su grupito, probablemente me van a dar una buena ofrenda, una buena limosna. Pero los apóstoles le salen con otro chiste, y Pedro le dice, y a lo mejor el paralítico como que lo quedó mirando, el cojo lo quedó mirando. Pedro le dice: no tengo oro ni plata. Y ya eso para el pobre hombre no era un buen presagio. Pero continuó Pedro: mas lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda.
Pedro le dio sanidad en el nombre del Señor Jesús. Dios empezó a hacer maravillas en medio del pueblo. Y producto de esta curación es que ahora Pedro estaba respondiendo frente a los sacerdotes que lo habían apresado por este milagro y por lo que estaba predicando. Y él responde a estos sacerdotes porque él estaba diciendo: ya no hablen más de ese Jesús, si él no es Mesías, él murió, se acabó su historia. Lo que vale es lo que nosotros estamos enseñando. Y Pedro le respondió y les dijeron: vosotros juzgad vosotros mismos si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o obedecer a Dios, o antes que a Dios. La verdad es que esto ya nos empieza a dar pista. Los discípulos tenían claras las cosas y sabían a quién tenían que obedecer. Hermanos queridos, cuando nosotros estamos viendo las diferentes historias aquí, tenemos que pensar que es la respuesta que la iglesia le está dando a los que no querían creer en este nombre de Jesús. Y a través de estos dos discípulos queda registrado que lo primero que tenemos que hacer como iglesia es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces el primer punto que tenemos que tener claro es que tenemos que descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque entendiendo eso nos vamos a poder someter a la voluntad de Dios y vamos a poder vivir en la voluntad de Dios. Y ellos, después de amenazarles, los sacerdotes les amenazaron, otra vez los dejaron ir, no hallando manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. No podían castigarlo, el pueblo les favorecía por lo que había acontecido, pero de todas maneras les amenazaron. No sigan con este asunto porque les va a traer problemas. Y las amenazas que ya les estaban dando, ellos sabían a qué se referían. El propio Jesús había sido víctima de este grupo de sacerdotes que lo habían llevado a la muerte, y si ellos persistían en lo que estaban haciendo, probablemente también les iba a costar la vida. En el versículo 24, estoy abreviando: al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz. Pedro se juntó con la iglesia, les contaron lo que había sucedido, y la iglesia en conjunto dice que alzaron la voz a Dios, y dijeron: ahora, Señor, está en la pantalla, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Las versiones más antiguas dice denuedo, pero se refiere a confianza, sabiendo lo que están haciendo. Entonces la iglesia, que ya sabían que habían sido amenazados los discípulos, llegan y hacen oración, pero no para que los cuide el Señor ni los proteja, sino que piden fuerzas para hablar con más denuedo, con más confianza la palabra de Dios. No pensaron ni por un momento en quedarse callados. Ahora, Señor, le dice la iglesia, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Y en el versículo 31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Qué glorioso es cuando nosotros vamos a Dios con los problemas que se nos presentan. ¿Estamos orando por los problemas que se nos están presentando hoy en día como iglesia? ¿Estamos orando y pidiéndole a Dios fuerza y confianza para entregar un evangelio poderoso? No andar atemorizado. Ay, ¿qué digo? ¿Qué no digo? ¿Diré esto? ¿No diré lo otro? A lo mejor se va a sentir mal si le digo que es pecador. A lo mejor me va a creer ridículo si le digo que Jesús era Dios y que murió por nosotros. Y a veces estamos atemorizados. A veces estamos pensando: ay, nos van a creer que somos personitas de segunda calidad porque somos cristianos. Como decían en la clase, uno dijo por ahí que en la religión era el opio del pueblo, o sea, era para los que no valen nada, la religión les da un sentido. Pero no era así la religión, la verdadera religión, el verdadero mensaje de Dios, el poder de Dios para salvación, hermanos queridos, y nosotros debemos regocijarnos en esto. Bueno, primer punto, el Señor les estaba dando fuerzas para que siguieran hablando el Evangelio. Los apóstoles, los discípulos y las personas que estaban reunidas ahí habían estado con Cristo durante su ministerio o gran parte de su ministerio durante los 3 o cercanos años que Cristo estuvo predicando.
Ellos estuvieron de primera mano viendo el Evangelio, porque Cristo mismo era el Evangelio, un Dios misericordioso, bendiciendo al pueblo, teniendo compasión de los necesitados y perdonando los pecados, algo que nadie podía hacer sino Dios, perdonando los pecados del pueblo. Y finalmente el Cristo, el Hijo de Dios, o Dios mismo, hecho hombre, entrega su vida para salvación de los que eran necesitados. Ellos lo tenían claro, lo habían vivido de primera mano y estaban disfrutando de esto y sabían la necesidad de que otros conocieran esta verdad. Tenemos otro caso, Ananías y Zafira. Ahí viene la diapositiva. En Hechos 5:1 y 2 nos cuenta el caso, y también aquí lo voy a resumir bastante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El relato, si lo leemos el contexto, habla de que muchas personas vendían sus propiedades y traían todo el valor de la propiedad a los pies de los apóstoles. A nadie se le obligaba a hacer eso, era algo voluntario. Alguna gente que tenía propiedad y veía que era bueno hacer esto, lo sentían de corazón y lo traían a los apóstoles. Esto probablemente recibió o demostraba cierta cosa de bondad en las personas, mostraba un gesto bondadoso, y Ananías y Zafira no quisieron ser menos y vendieron su propiedad. Ellos podrían haber dicho, bueno, nos quedamos con la mitad nosotros y vamos de los apóstoles y les decimos aquí, traemos la mitad de lo que vendimos la propiedad para que sea repartido. Y no habría ningún problema porque el dinero era de ellos. El problema es que propusieron en su corazón fingir algo que no era. Y le llevaron a los apóstoles haciendo seña o dando a entender de que traían el total del valor de la propiedad, para demostrar algo que no era falso. Ellos dijeron, bueno, los apóstoles están acostumbrados a ver esto, si lo hacemos no se van a dar ni cuenta, nosotros vamos a tener una buena apariencia dentro del grupo de cristianos y nos van a ver bien. El problema es que la iglesia, hermanos queridos, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, la iglesia y Dios son una sola cosa. Y esto es lo delicado, esta es una tremenda verdad. La iglesia no marcha separada de Dios. Cuando la gente ofende a Dios lo vemos como algo terrible, algo fuerte, y decimos, pobre de ellos, no saben lo que están diciendo. Pero cuando las personas ofenden al cuerpo de Cristo, están ofendiendo a Dios mismo. Cuando la gente se burla de la iglesia, cuando la gente hace algún mal a la iglesia, ¿saben lo terrible? Es que están ofendiendo a Dios mismo. Estos señores trataron de engañar y dijeron, o pensaron que iban a engañar a los apóstoles. En el versículo 5 y 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y le sigue diciendo, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Tremendo, ¿no? No estás engañando a los apóstoles. No nos estás engañando a nosotros, Ananías. Este era tu dinero, si tú querías lo dabas y si tú no querías no lo dabas. Eso era voluntad tuya. Pero tú quisiste engañar. Pero no nos engañaste a nosotros. Estabas tratando de engañar a Dios. ¿Sabes lo que pasa? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El relato continúa. Después llega la esposa de Ananías, no sabiendo lo que había pasado con Ananías, se le pregunta, ¿tú y tu marido vendieron en tanto la heredad? Y como se habían puesto de acuerdo, ella dijo, sí, la vendimos en tanto. Y la respuesta fue, los mismos que sacaron a tu esposo y lo llevaron a enterrar, te sacarán a ti y también te llevarán. Algunos dirán, esta historia es muy fuerte, a lo mejor sería bueno sacarla de la Biblia, porque en realidad muestra como que Dios es muy duro en algunas apariencias. Hermanos, lo que Dios tenía
se había propuesto en su corazón era demostrar quién era la iglesia del Señor. La iglesia no era un grupo de personas que tenían una creencia solamente, sino que el Dios verdadero estaba en medio de la iglesia y obraba en medio de la iglesia. Esto dijo que trajo temor, no trajo terror, temor a todos los cristianos. Nosotros debemos tener temor, cuidarnos de cómo vivimos como cristianos, de cómo tratamos a los que están a nuestro alrededor, porque son comprados con precio de sangre, que es la sangre de Cristo. Son hijos de Dios, son parte de la iglesia y tenemos que tener respeto hacia los que están a nuestro lado. A veces los que sabemos más, tenemos la tendencia a mirar en menos al que sabe más. Al que tiene mayor habilidades, tiene la tendencia a mirar en menos a su hermano. Hermanos, no nos menospreciemos. Hemos sido comprados al mismo precio cada uno de nosotros. Y el Espíritu de Dios habita en medio de nuestra iglesia, en medio de este pueblo que Él ha comprado. Tengamos temor, cuidado, cómo estamos caminando como cristianos. Esa es otra cosa. El Señor empezó a moldear la iglesia. Primero puso esto de que predicaran el Evangelio, fuerza para que predicaran el Evangelio, pero también puso temor, respeto hacia lo que se hacía en la iglesia. Después, apóstoles detenidos le puse. Esto es como una crónica de diario así. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya los sacerdotes empezaron a ver que su ministerio estaba disminuyendo. El populacho, el pueblo, como ellos lo veían, ya no venía al templo a escucharlos a ellos, sino que estaban escuchando a estos apóstoles y estaban adorando a este nuevo Redentor que se estaba presentando, que era el Cristo, y que decía a los apóstoles que era el Hijo de Dios y que había sido muerto, pero decían también que había resucitado y que estaba a la diestra de Dios intercediendo por ellos. Esto era algo que estaba cautivando al pecador común, porque ellos no tenían cómo pagar por sus pecados, pero estaban recibiendo el mensaje de que había un Cristo que había entregado su vida para perdonarlos, para rescatarlos y para que ellos pudieran alcanzar salvación. Esto empezó a molestar a los sacerdotes y finalmente no solo les molestó, sino que también les llenó de celos. Y dice que tomaron a los apóstoles, a estos hombres, los llevaron presos y los metieron a la cárcel pública, ¿ya? Entonces estaban ahí en la cárcel. Más dice el versículo 19 del capítulo 5, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Milagro, un ángel del Señor. Esta iglesia no estaba sola, hermanos queridos. Esta iglesia no era un pobre grupo de hermanos debiluchos y tembleques que seguían a un Cristo muerto, sino que era un grupo de hermanos que tenían un Dios vivo y este Dios estaba obrando en favor de ellos, estaba trabajando en medio de ellos. Presos en la cárcel, el Señor manda un ángel y los libera de la prisión. Esto causó una tremenda conmoción. Más encima, fuera de liberarlos, le dice, vayan a predicar a las puertas del templo. Esto era como ir a predicar a la casa, a las puertas de la casa del que me había metido preso, porque los mismos sacerdotes eran los que lo habían metido preso, y ellos, el ángel les mandó a ir a predicar ahí afuera del templo el mensaje de salvación. Ellos estaban convencidos y tenían una certeza, una seguridad, una fe de que Dios estaba con ellos. Dios les estaba mostrando cómo Él estaba obrando. Ni las cárceles podían detener el mensaje del Evangelio de estos hermanos que estaban empezando a predicar. Después dice en el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ellos tempranito no empezaron a temer, dijeron vamos a la hora que haya menos gente, o vamos en la tarde, vamos porque nos podemos esconder. No, sino que a primera hora se pusieron en pie y fueron a cumplir lo que el ángel les había mandado y que también obviamente el Señor les había mandado. Segundo punto, ahí estaban los apóstoles predicando fuera del templo y los sacerdotes refunfuñando en contra de ellos. Recapturados en la próxima que sigue.
Estaban ahí predicando, pero vino uno a donde los sacerdotes y les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Nos faltan los sapos, como decir, disculpen la expresión. Este hombre fue al tiro donde los sacerdotes. ¿Saben? Los que ustedes tenían presos y que se escaparon, adivinen dónde están. A la entrada del templo están predicando y enseñando. Estos parece que no le tienen miedo. O sea, era como refregarles el asunto en la cara a los sacerdotes. Mire, están ahí afuera del templo predicando. O sea, me imagino cómo se sintieron los sacerdotes. Se les habían escapado de una forma sobrenatural y ahora estaban ahí en el templo. ¿Ya? En el versículo 32 dice: y nosotros, ya los tomaron presos, los trajeron delante de los sacerdotes, les empezaron a preguntar y a decir: ya basta con esta cuestión, ya les dijimos, los amenazamos, tengan cuidado, no se fíen, nosotros somos la autoridad aquí, ustedes hagan caso. Y ellos les dijeron, y nosotros, en el versículo 32, 5:32, si lo quieren leer ahí arriba, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. A mí me da mucho valor, fuerza, el que no estamos solos. Hermanos, ¿saben lo que significa predicar, hablar aquí adelante? La verdad es que nosotros somos personas tan comunes como ustedes, que sufrimos las cosas que todos sufren de ustedes. De hecho, esta semana andaba con un brazo ahí medio, se me había desatornillado, parece. No me funcionaba bien. Una fuerza mala que hice andar. Somos personas tan frágiles como cualquiera. Pero hay algo que nos hace diferente. Y es que el Espíritu de Dios está con su pueblo. El Espíritu de Dios está con nosotros cuando testificamos, cuando predicamos. Hermano, no estás solo. Tú estás ahí parado, pero no estás solo. Estas palabras, esto que leo aquí, no me puede dejar así tranquilo. Me recuerdo inmediatamente de este hombre que se llamaba Josué. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a tomar la tierra prometida? Moisés había guiado al pueblo 40 años por el desierto. Josué era uno de sus capitanes o de sus generales y estaba al lado de Moisés constantemente viendo lo que sucedía. 40 años mirando cómo un pueblo rebelde un día estaba levantando a Moisés en alto y al otro día lo querían apedrear, lo querían criticar, lo querían matar, lo querían destruir, Y cuando Moisés muere, llega Dios y le pide a Josué que se haga cargo del pueblo. Yo no sé si a uno le gustaría tomar esta responsabilidad. 40 años viendo un pueblo que lo único que cada vez que hay un problema querían apedrear al líder, y Dios le está pidiendo a Josué que sea el líder de este pueblo. Pero había algo que Moisés tenía y que no permitió que el pueblo acabara con Moisés. Y era que Dios mismo, la presencia de Dios, estaba con Moisés. Y ahora Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero no por tu fuerza, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Yo creo que Josué, cuando Dios le presentó el contrato: viejo, yo quiero que tú seas ahora el nuevo líder del pueblo, pues él dijo: ni llorando firmo este contrato, para que después me estén reclamando, me estén apedreando. Pero gracias a Dios que había esta cláusula: yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Y esta es la realidad que estaba viviendo la iglesia. Somos testigos suyos de estas cosas que han sucedido, y también el Espíritu Santo que estaba con ellos. Ellos no se sintieron solos, a pesar de que su maestro había sido llevado al cielo. El Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, haciendo prodigios y milagros, y ellos estaban encantados siguiendo las pisadas de su maestro y de lo que Dios estaba haciendo. Y somos testigos de esto, el cual ha dado Dios a los que obedecen. El Espíritu de Dios estaba ahí en medio de la iglesia porque ellos estaban dispuestos a obedecer, no importando las consecuencias que esto pudiera traer.
En el versículo 38 de este mismo capítulo dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Ahí me salta un pedacito. En el juicio de ellos no hallaban qué hacer. El problema era que ya los habían amenazado de muerte y no les había importado, seguían predicando. Y había entre ellos uno que era el sabio, siempre hay uno que sabe más. Y este hombre era realmente sabio, se llamaba Gamaliel. Y fueron los sacerdotes y le preguntaron: Gamaliel, estos tipos nos están revolviendo el gallinero, como decimos en Chile, nos están provocando problemas en medio del pueblo. Probablemente esto pueda terminar en una revolución, y si el grupo de ellos crece tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros como sacerdotes? Vamos a quedar desempleados, algo nos va a suceder. Y me imagino que se pasaron tantas cosas por su cabeza. De hecho, hasta pensaron que si este grupo seguía, el Imperio Romano podía tomar contraria contra ellos, podía enojarse, molestarse y tomar acciones contra el pueblo. Y este hombre Gamaliel, que era muy sabio, les da un muy buen consejo. En el 5:38 dice: y ahora os digo, esto le está diciendo Gamaliel, apartaos de estos hombres y déjenlos, dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. O sea, Gamaliel les dijo: miren, ustedes se están calentando la cabeza por cosas que no tienen sentido. Si esta obra, lo que ellos están haciendo, es de hombre, esto es una moda nomás, va a durar un ratito y se va a desvanecer. Si es de hombre, no va a tener más allá. Todas las cosas que los hombres hacen, en algún momento pasan de moda. Era parafraseando lo que le estaba diciendo Gamaliel. Es una cosa de hombre nomás. Si es de hombres, no hay problema, se va a terminar. Pero sí había un problema que les presenta Gamaliel. Y les dice, se desvanecerá. En el 5:39 dice: mas si es de Dios, o sea, si ya no es de hombre, si es de Dios, no la podréis destruir. Y les dice una advertencia: ¿no seáis tal vez hallados luchando contra Dios? Caramba, las cosas se estaban poniendo difíciles. Y Dios está hablando aquí a través de esta obra. ¿Cuánto duró la iglesia apostólica? ¿Cuántos años duró la iglesia apostólica? Sí. La iglesia en general. Como 70 años. 70 años, claro, si tomamos la época en que los apóstoles estaban ahí presentes. Pero la iglesia apostólica o la iglesia de Jesucristo hoy en día continúa la historia. El libro de los Hechos no se ha terminado de escribir, hermanos queridos. Algunos creen porque Lucas escribió su último versículo, se terminó la escritura de los Hechos. Nosotros somos parte de esta continuación del libro de los Hechos. ¿Lo habían pensado así alguna vez? Nosotros somos parte de la historia de la iglesia, hermano. Así como fue Juan, como fue Pedro, como fue Pablo, como fue Bernabé, como fueron después los padres de la iglesia, nosotros somos parte de la historia de la iglesia. En el cielo están quedando escritos nuestros nombres como parte de la iglesia. Curiosamente, a veces nosotros tenemos la tendencia a separar entre la iglesia primitiva y la iglesia actual, como que fueran dos grupos diferentes. ¿Saben lo que esto tiene que hacernos pensar? Que si nosotros somos la continuidad de la iglesia, lo que estaba sucediendo aquí también va a suceder en nuestro medio. Van a haber hombres llenos del Espíritu Santo. Y la obra no va a poder ser destruida. Así que por ahí se paran grupos hablando en contra de la iglesia, se levantan tendencias que quieren terminar con el cristianismo, pero como dijo Gamaliel, si esta obra es de Dios, no la podrán terminar. Y el problema es que los que están luchando para terminar con la iglesia no están luchando contra nosotros solamente, están luchando contra Dios. Se están metiendo, hermanos, en un problema grave. No se están metiendo con cualquier grupo de personas. Se están metiendo con la iglesia del Dios viviente y el Dios que quiere seguir haciendo obras, milagros y señales en nuestro medio. El Espíritu Santo está con nosotros. No nos miremos en menos.
Seguramente Pedro se podría haber mirado en menos y diciendo, pero si yo soy un miserable pescador, no he tenido estudios teológicos, ¿yo qué puedo hacer? Pero él sabía lo que Cristo podía hacer a través de él. Hermano querido, no nos menospreciemos, peguémonos, juntémonos, unámonos, sintámonos parte de esta iglesia apostólica, de esta iglesia que nos habla el libro de los Hechos, porque Dios quiere obrar a través de nosotros. No importa tu edad, no importa si puedes caminar bien, si puedes hablar bien, si eres universitario, si no eres universitario. Dios y el Espíritu Santo van a trabajar a través de esta iglesia. Y el que se enfrente a esta iglesia no se va a enfrentar con Moisés Salas, ni con Luis Mardones, ni con alguno de los ancianos de aquí. Se va a enfrentar con el Dios vivo. ¡Ay, que es problemático meterse en este problema! Bueno, los golpearon a los apóstoles, le dieron una paliza y los dejaron salir. En el versículo 41 del mismo capítulo 5 dice, ellos salieron de la presencia del concilio llorando. Dice así, ¿o no? Ahí está escrito, ¿no? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, cuando tenemos las cosas claras, cuando sabemos dónde estamos parados, cuando entendemos quién es nuestro Señor y nos ocurren cosas negativas, nos ocurren cosas que nosotros a veces no entendemos, porque todas las cosas tienen un propósito, debemos sentirnos gozosos de haber sido tenidos, dignos de padecer por el nombre del Señor. Así que, querido hermano, cuando nos levanten calumnia, cuando nos ataquen, cuando nos digan cosas, siéntete gozoso, porque eres parte de esta iglesia que está siendo y va a seguir siendo a lo mejor maltratada en algún momento. Y dice que de haber sido tenidos por dignos de haber padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Se volvieron a sus casas asustados, tiritones? No. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto era, yo no sé si han visto, yo me acuerdo años atrás cuando uno no sabía mucho de prevención de riesgo y todo eso, me acuerdo que si se prendía la gasolina, no sé, un estanque con gasolina, y como la lógica que uno entendía antes, le echo agua y la cuestión se apaga. Así funcionaba la lógica, no sé. Y más de alguna persona le pasó que se inflamaba la gasolina y le tiraban agua. Y la cosa se rebalsaba, pero en vez de apagarse la gasolina se expandía más y más. Lo que trataron de hacer con la iglesia fue eso. Echémosle agua para que esto se apaguen, se acabe, se terminen. Pero fue peor el asunto. Entre más agua le echaban, más se esparcía el fuego que Dios había encendido en este grupo de personas que llamaba la iglesia. Vamos avanzando. No sé si vamos entendiendo la idea, vamos uniendo uno y otro concepto. El Señor estaba preparando. Si se fijan, las cosas son graduales. Primero les molestaba, después los tomaron presos, los amenazaban, ahora ya los van golpeando, les dieron unos azotes. Fue en aumento la persecución. Pero el Señor estaba preparando al pueblo. Así que cuando ocurran cosas extrañas que no entendemos, veamos la mano de Dios preparando a su pueblo para eventos o cosas mayores. Entonces ellos estaban contentos de haberse tenido aquí. Cuando leí este versículo, estábamos hablando de que, lo voy a leer acá textualmente en la primera página, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Aquí está hablando de quién, ¿la muerte de quién? ¿De Cristo? De Esteban. No, de Esteban, ¿no es cierto? Saulo, que después pasó a ser Pablo, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Esteban se había puesto a predicar, se había puesto a hablar del reino de Dios, se había puesto a hablar de cómo Dios había hecho a través de la historia para traer a Cristo el Mesías para salvación del hombre. Y era tal su sabiduría, era tal su forma de predicar que no le podían rebatir. Y los que lo escuchaban, que lo odiaban y no querían creer en lo que él le decía, era tanto el odio que sentía que dice que hacían rechinar sus dientes de pura rabia. No queremos escuchar, pero no podemos contradecir. Este tipo todo lo que dice tiene razón. Nosotros, pero es que no puede ser y no puede ser, no querían y no querían creer.
viendo la sabiduría de Esteban, y más encima algo sucede con Esteban. Dice, está en el 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, después de la prédica que había dado, puesto los ojos en el cielo, mirando hacia el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué tremendo. Yo me preguntaba siempre, ¿y por qué? ¿Y cómo pasó esto? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios permitió esto? Porque después vemos otras muertes y no habla de esto que sucedió con Esteban. Esto es un ejemplo, es una enseñanza que quedó registrada aquí. Y es porque cuando un ser humano, un hijo de Dios, va a morir, sea por enfermedad o sea por la causa que sea, debe poner por la fe sus ojos en el cielo, mirar a Dios y encomendar su alma a Dios y ver que el Salvador de su alma está sentado a la diestra de Dios intercediendo por él. Enseñanza, hermano. Yo estoy llegando a una edad complicada. No sé cuántos años me quedarán por delante. Hay otros que están más complicados, ¿no? Pero el día que tengamos que partir de aquí, ¿estaremos desesperados? ¿Estaremos sufriendo? ¿O haremos como Esteban a través de la fe? Entendiendo que hay un Dios que nos redimió y que el que entregó su vida está sentado a la diestra esperando que lleguemos ahí. Como el padre al hijo pródigo, esperando que lleguemos a una eternidad mucho mejor de lo que hemos vivido aquí en la tierra. Y dice que entonces ellos, dando grandes voces, las personas que estaban escuchando a Esteban y que no querían saber nada de este mensaje y no podían rebatirle, se taparon los oídos. O sea, era tanta el poder del mensaje de Esteban y que ya no lo querían escuchar, que ni siquiera ya se tapaban los oídos, dice. Se tapaban los oídos y dando grandes voces se tapaban los oídos y arremetieron contra él. Lo tomaron, lo llevaron preso y finalmente lo apedrearon, lo sacaron fuera del pueblo y lo apedrearon y lo mataron a Esteban. La cosa va subiendo de color, ¿no es cierto? Primero el arresto, después fue golpiza y ahora ya es muerte para algunos de los seguidores de este Cristo. Leía a un señor que se llama Matthew Henry, un comentarista de la Biblia, y dice: nada es tan consolador para los santos moribundos o para los cristianos, o tan animador para los santos que sufren, tanto los que mueren como los que sufren, que ver a Jesús a la diestra de Dios. Bendito Dios, por fe podemos verlo ahí. Hermanos queridos, nuestro fin está con Dios, nuestro fin está con Jesús en el cielo, está en la eternidad con Él. Y si hay algo glorioso es ver el fin de nuestra carrera. A nosotros nos atemoriza la muerte porque a veces vivimos cómodamente aquí en la tierra, pero cuando nosotros vemos a estos hombres cómo veían la muerte, ellos lo veían como el fin de su carrera. Yo no sé si han visto un carrerista, me imagino, ya un atleta, pongámosle, y va corriendo ahí, y lo que menos quiere ver ese hombre es llegar a la meta. No quiero llegar a la meta, voy a correr más lento, pero no quiero, y empieza cada vez a bajar su ritmo. ¿Funciona eso? No, ese hombre hace el mayor esfuerzo. Muchos se desgarran sus músculos, sufren accidentes a veces por tratar de ser el primero en llegar a la meta. Pero ¿saben? Los cristianos a veces le tenemos miedo el llegar a la meta. Le tenemos miedo a la muerte, le tenemos temor a la muerte. Yo sé que es una experiencia desconocida, yo no la he vivido antes. No sé si alguno de ustedes, parece que no, pero los veo todos vivitos aquí. No hemos vivido esa experiencia y sabemos que a lo mejor puede ser dolorosa, puede ser difícil, pero en ese momento es cuando tenemos que levantar nuestros ojos y mirar a Dios y a su Hijo centrado. Ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestra meta. Cuando estamos en este proceso, estamos cerca de alcanzar la meta final. Así que la muerte no debe ser temor para nosotros. La persecución entonces de la iglesia fue gradual y Dios fue preparando a sus siervos para él. Y ahora nos encontramos con el versículo que se supone que voy a predicar. Así que aquí voy a empezar mi predicación.
Dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Decimos que Dios usa, y era el tema del asunto, es que Dios usa cosas misteriosas para bendecir a su pueblo. Ya vemos que la persecución, que debiera ser algo que debía apagar el mensaje del Evangelio, la fuerza del Evangelio, por el contrario, lo hace cada vez más fuerte. La persecución que venía hacía más fuerte el mensaje del Evangelio y hacía que los hombres cada día más se arriesgaran más. Y aquí viene como la culminación, obviamente después de esto sigue todo un proceso glorioso que lo vamos a seguir viendo en las próximas predicaciones, pero dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en la muerte de Esteban. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. El que algún santo muera, el que algún hermano muera, no es solamente motivo de gozo. También nos causa dolor, ¿no es cierto? Son hermanos queridos, personas que vemos. Y aún la iglesia que estaba perseguida se daba un tiempo para mostrar amor hacia los hermanos caídos. Y eso es algo que nunca debe desaparecer en la iglesia. El amor hacia los que están padeciendo o el amor hacia los que están siendo muertos o mueren. Y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia. Estragos, hacía mucho daño a la iglesia, entrando a las casas, de casa en casa, y arrastrando a los hombres y mujeres, los echaban en la cárcel. Esto ocasionó que la gente empezara a huir de Jerusalén. La persecución fuerte se empezó a producir en Jerusalén y empezaron a escapar de Jerusalén. No se podía vivir en Jerusalén, era terrible. Pero esto tenía un propósito de Dios, y que era que el Evangelio se expandiese hacia otros lugares. Dios usa algo tan terrible como la persecución, o Dios permite la persecución para que su Evangelio se expanda a otros lugares. Es misterioso, ¿no es cierto? Dios bastaría con que ordenara, pero a veces Dios tiene que trabajar con nosotros de forma muy diferente para que nosotros podamos entender, apreciar y hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Saulo fue la herramienta en ese momento para que el Evangelio se expandiera hacia otros lugares. Así que dice el versículo 4 del capítulo 8, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. O sea, ellos dijeron, somos perseguidos acá, nos vamos de acá, pero no cesaron de hacer lo que hacían. La persecución no apagó su fuego, no apagó la labor que estaban haciendo, sino que por el contrario, ellos iban predicando la palabra del Señor. Cosas misteriosas, digo yo, porque este mismo Saulo que encendió esta expulsión, hizo que se expandiera el Evangelio con su persecución, porque ellos querían terminar con los cristianos, y al contrario, hicieron que se expandieran hacia otros lugares. Con el tiempo sabemos quién llegó a ser, ¿no es cierto? El famoso apóstol Pablo, ¿no es cierto? Saulo se transformó de un perseguidor, o Dios lo transformó de un perseguidor a un apóstol del mensaje de Dios. Qué misteriosos son los caminos de Dios. Un perseguidor, uno que quería acabar con la iglesia, termina después siendo uno de los principales escritores del Nuevo Testamento. Quiero, hermanos, que nos quedemos con esta tremenda idea. Dios no ha terminado de trabajar con la iglesia. La iglesia apostólica, la iglesia primitiva no se terminó, hermanos. Nosotros tenemos a veces ese concepto. La iglesia, porque no hay dos iglesias, la iglesia sigue presente hoy en día en nuestro medio. Nosotros somos la continuación de los apóstoles. Nosotros somos la continuación de esta iglesia en nuestra época. Y el Señor quiere trabajar con nosotros. Hemos pasado momentos difíciles, varios momentos difíciles, ¿no es cierto? Momentos dolorosos, hemos sufrido momentos dolorosos a través de nuestro tiempo como iglesia presbiteriana Buenas Nuevas. Pero eso es porque el Señor está trabajando con nosotros. ¿Sabe cuándo debemos inquietarnos, hermanos queridos? Cuando no sucede nada en nuestro medio. Cuando todo es una taza de leche y nadie se preocupa por nadie. Pero cuando el Señor empieza a hacer cosas en nuestro medio, cuando el Señor, a través de los acontecimientos externos o internos que a nosotros nos parecen negativos,
empieza a causar ruido dentro de la iglesia, es porque tenemos que ponernos de pie y empezar a predicar el Evangelio de Dios. Empezar a reflejar la obra de Cristo en el lugar donde nos movemos. Empezar a levantar el nombre del Señor, porque la obra de Dios no va a ser apagada. Jesús dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Estos 120 hombres que empezaron con esta obra y que obviamente si lo miramos por la parte numérica, 120 contra todo el mundo conocido, era una batalla perdida. Las autoridades no los querían. El imperio romano, que era el imperio que regía, no los quería. Pero a pesar de ello, el poder del Espíritu Santo, obrando a través de la iglesia, logró llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo conocido. Se dice que alrededor de los primeros 100 años de la iglesia, ya todo el mundo estaba salpicado con el Evangelio de Cristo. Esos 120 se multiplicaron y llegaron el Evangelio por todos lados. Algunos evangelizando libremente, otros escapando de la persecución. Tenemos el caso de Pablo, que en cadenas y prisiones llevaba el Evangelio y predicaba en el lugar donde estaba. Y donde estaba iba dejando una huella del Evangelio, una iglesia, un grupo de personas que adoraban a Dios. Hermanos, este mundo hoy en día está complicado. Es adverso a nosotros, pero el Cristo y el Espíritu Santo de Dios está en nuestro medio. Nosotros no lo vemos y a veces no lo queremos ver, pero el Espíritu Santo está en nuestro medio y quiere obrar a través de cada uno de nosotros. Hermano, es tiempo de que nos pongamos en pie. Hay gente afuera que está necesitando de la palabra de Dios. Hay personas que están sufriendo porque sus corazones tienen hambre y sed del Dios vivo, porque Dios está poniendo esa sed en sus corazones. Dios ha preparado un camino para que trabajemos. Tenemos que ponernos en pie. No miremos nuestra fortaleza, no miremos lo que somos, veamos quién es el Dios de la iglesia. Si el Señor Jesús, si Dios es Dios de la iglesia, si el Espíritu Santo se mueve en nuestro medio, tenemos las mismas armas de la iglesia primitiva para convertir este mundo, para ir y predicar el Evangelio, para ir y salpicar la sociedad con Evangelio por diferentes lados. Y almas, personas, se irán convirtiendo al Evangelio según el Señor vaya obrando. Terminando. ¿Qué vamos a hacer frente a este llamado de Dios? ¿Vamos a seguir inmunes? ¿Vamos a seguir haciendo lo mínimo posible por la iglesia? El Señor quiere obrar, hermano. Cuando nos pongamos en pie, cuando nos levantemos, vamos a empezar a ver prodigios y milagros en nuestro medio. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Padre amado, te agradezco.